Tomamos la resolución de retirarnos porque desde el principio el miembro informante tomó una actitud que no corresponde. No corresponde que un miembro informante, al fundamentar un proyecto del gobierno, de su partido, suponga cuáles son las actitudes que va a asumir la oposición. Al principio escuché con atención al miembro informante. Y nosotros hacemos una lectura totalmente diferente, señora presidenta, acerca de las recomendaciones del GACH. Y se ve, desde este lugar, desde la oposición, aconsejamos a la senadora Siaín que lea bien las recomendaciones del GACH. No las entendió. Esa es la visión que tenemos nosotros. Un miembro informante no tiene que suponer que vamos a hacer tal o cual cosa. Somos partidos diferentes, tenemos visiones diferentes de cómo atender la emergencia sanitaria y de cómo entender la emergencia económica y social que está viviendo nuestro país. Y en referencia a este proyecto en particular, señora presidenta, en primer lugar debemos decir que este instrumento ya fue aplicado. Y no existe evidencia que haya sido de utilidad. Si tomamos los datos, hoy desgraciadamente tenemos 748 fallecidos. En diciembre, el 31 de diciembre, según los datos del SINAI, 181. Hoy desgraciadamente tenemos 11.000 personas cursando la enfermedad. En diciembre eran 5.470 al 31 de diciembre. Hoy, desgraciadamente, tenemos 143 personas en cuidados intermedios en los CTI. En diciembre teníamos 72. No existe evidencia de que este instrumento haya dado resultado. Nosotros no compartimos algunas expresiones, señora presidenta, cuando el señor presidente de la República dijo el otro día que ya todo el mundo sabe lo que hacer, que cada uno se puede manejar sus perillas. Dijo algo así el presidente, ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer y puede manejar sus propias perillas. Esto parece ser la ley del sálvese quien pueda, y nosotros eso no lo compartimos. Se debe gobernar pensando en todos, en el bien común, y esa es nuestra visión. El Estado debe hacerse cargo, señora presidenta. Desde el Frente Amplio tenemos un fuerte compromiso con el conjunto de los habitantes de nuestro país y reconocemos que se está viviendo una situación muy difícil. Estamos muy preocupados porque con los datos que dije pasamos de ser la excepción a ser el país con la mayor tasa de contagios de América Latina. Hoy somos el país con la mayor tasa de contagio cada 100.000 habitantes. Superamos a Brasil, señora presidenta. Nuestra fuerza política tiene un compromiso en colaborar, en buscar soluciones ante esta grave situación social, política, económica que estamos viviendo. Todo el año pasado hicimos propuestas con el objetivo de atender la problemática sanitaria, social y económica. Solicitamos convocar al diálogo nacional, presentamos medidas, solicitamos la creación de una comisión especial COVID, que hoy aquí lo estamos volviendo a solicitar. Nosotros tenemos que crear un ámbito de diálogo nacional y el ámbito de diálogo tiene que ser en esta casa. Tenemos que estar todos informados, la oposición tiene que tener información. Y en ese sentido, en un principio se nos dijo que se iba a convocar un ámbito, el ámbito de los coordinadores, y hasta la fecha no se convocó. Señora presidenta, debemos tener en cuenta que poseer información, poder aportar, poder intercambiar, también hace a la democracia. Y que la oposición esté informada también hace a las reglas democráticas. Y la democracia, señora presidenta, es gobernar dialogando. Hay que darle participación a la oposición. Y el rol de la oposición es pedir información, presentar y preguntar proyectos. Señora presidenta, de los 47 proyectos que se presentaron con temas relacionados a la emergencia sanitaria, mi fuerza política, el Frente Amplio, presentó alrededor de 27 proyectos, es decir, el 60%. Como hoy dijo el miembro informante,
Nosotros, señora presidenta, en diciembre discutimos este tema. Nosotros dejamos sentados cuál era la mirada del Frente Amplio. Y la mirada del Frente Amplio es que esto es un problema de salud pública y se debe dar competencia, en aquel momento discutíamos, a la policía sanitaria. Y allí presentamos un proyecto que iba mucho más allá de la legislación en torno al artículo 38 o al artículo 44. Se debe llevar en consideración lo que dice el GACH. Se debe llevar en consideración la problemática del mundo del trabajo. En aquel momento el GACH decía que el principal foco de contagio eran los lugares de trabajo. Nosotros decíamos, hay que darle competencias al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo, para que hagan inspecciones y que se cumplan los protocolos. En ese proyecto que presentamos en aquel momento también decíamos, hay que tener en cuenta que las personas que están cursando enfermedad, no hay que ampararlas al cuarto día en la seguridad social, hay que ampararlo desde el día 1. Entonces nosotros en eso seguimos definiendo, nosotros creemos que el riesgo sanitario, la definición de riesgo sanitario debe ser más precisa. Entonces por eso fue que dimos aquella discusión. Nosotros creemos que desde aquel día a la fecha, con los números que les dije, ayer, 740 fallecidos, en diciembre 181, el paso del tiempo nos reafirmó que estábamos en lo correcto. La mirada debe ser de salud pública y no de seguridad pública. Todos vimos que también se han vivido algunas situaciones que han dado lugar a la arbitrariedad y a la discrecionalidad. Señora Presidenta, en nuestra visión, las medidas que debe adoptar el gobierno deben seguir las recomendaciones de la ciencia. Pero aquí no vemos, y el otro día no escuchamos, que el presidente de la República, cuando hizo la conferencia de prensa, siguiera las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario. Y esas medidas deben dar respuestas claras, precisas y sobre todo pertinentes para la salida de la crisis sanitaria, de la crisis económica y social que hoy nos encontramos. Es el momento de hacer en nuestra visión. Y aquí es a donde tenemos diferencias. Porque el GACH hace meses que está diciendo, aconsejando, cuáles son las medidas que se deben tomar. Y quiero decirle, señora Presidenta, también que hay que destacar que tiene que ser un privilegio para la República Oriental del Uruguay contar con el asesoramiento del Grupo Asesor Científico Honorario. Y eso lo debemos destacar todos, porque es un orgullo para nuestro país tenerlo cerca. Lamentablemente, hay que decirlo también, que no se están siguiendo sus recomendaciones, porque si hacemos una lectura del informe realizado el 7 de febrero, no se están siguiendo las recomendaciones. Debemos decir, señora Presidenta, que a casi 40 días de ese pronóstico nos encontramos con una situación alarmante, la mayor tasa de aceleración de los contagios de toda la pandemia. En segundo lugar, con un 50% de casos sin nexo epidemiológico. En tercer lugar, con una tasa de positividad, el mayor registro de toda la pandemia, el 11% en los últimos 7 días móviles. En cuarto lugar, con un récord de personas cursando la infección. En quinto lugar, en cuanto a la capacidad de respuesta de los cuidados críticos, estamos en un nivel preocupante. El GACH es muy claro en sus recomendaciones y nosotros vemos que no son llevadas en cuenta por el gobierno y consideramos que eso es un error. En ese documento del 7 de febrero hace un exhaustivo análisis de las medidas a tomar. Pero quiero destacar lo que menciona y lo que plantea. No se puede, dice el GACH, no se puede apelar solamente a la responsabilidad de los ciudadanos y que es necesario asumir que hay decisiones que debe tomar el gobierno. Desde el 7 de febrero a la fecha no se tomaron medidas como se sugiere y se apeló a la estrategia, a esta estrategia que tenemos hoy, que es a volver a instaurar este instrumento, que es el instrumento de la reglamentación del artículo 38.
Nuestros científicos nos dicen, nos aconsejan que se deben tomar medidas transitorias, adecuadas y contextualizadas a la situación epidemiológica actual. Nos reafirman que no alcanza con la responsabilidad individual y que se deben tomar medidas por parte de las autoridades que reconozcan la gravedad de la situación. Pero sobre todo, nos dice el GACH, que se deben tomar medidas dialogando con la gente. Señora Presidenta, las medidas dispuestas por el Gobierno son, en nuestra opinión, diametralmente opuestas a las que se necesitan. La comunicación de riesgos y el compromiso de la comunidad se construye, y en ese sentido necesitamos un gobierno cercano a la gente, comprometido con el sufrimiento de la gente, que hable para convencer, que hable con argumentos y que persuada. Y el camino de ir por este proyecto de limitar nuevamente el derecho a reunión, en nuestra opinión, es equivocado. El análisis del proyecto que remitió el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos una mirada crítica. En general, ahora vimos que hay un conjunto de sustitutivos que se propusieron. El proyecto que llegó de parte del Poder Ejecutivo le otorgaba una serie de poderes exorbitantes al Poder Ejecutivo, con algunos cambios que resultaban preocupantes, y uno de esos cambios era el que estaba reflejado en el artículo 3 original, que ahora se modificó de acuerdo a lo que pudimos ver. Nosotros, en general, no compartimos el instrumento. Como dijimos, no hay evidencia científica que lo ratifique, que lo confirme. Y este proyecto, señora Presidenta, nos deja una serie de interrogantes. ¿Cuáles son los mensajes que se están dando a la ciudadanía con este proyecto? Nos preguntamos, ¿cuáles son esos mensajes? Imponerle restricción al derecho a reunión como el único instrumento, nosotros consideramos que es profundizar grietas en una sociedad que está sufriendo y que lo que tiene que hacer es, lo que debemos hacer es salir todos juntos. Señora Presidenta, ¿no sería mejor el camino inverso, como nos sugiere el GACH, involucrando más a todos los niveles de gobierno y sobre todo los niveles de cercanía, para tratar de tomar medidas ajustadas a cada territorio, de acuerdo a cada particularidad, a cada sector de la población? ¿No sería más pertinente, como nos dicen, establecer un mejor diálogo con los diferentes actores de la sociedad, analizando por sectores específicos los diferentes comportamientos? ¿No es lo mismo el interior que la capital? ¿No es lo mismo la problemática que tienen en nuestro departamento, en Rivera, que tienen en Cerro Largo? No son las mismas medidas las que hay que tomar. No es lo mismo las personas que se trasladan en ómnibus con un aforo máximo que las personas que van a un parque a caminar. No es lo mismo los casinos que siguen funcionando con las personas que van a hacer deporte. No es lo mismo, señora Presidenta. Y esas son algunas de las interrogantes que nos dejan. Pero ¿es necesario que sea el GACH el que recomienda al gobierno que tiene que evaluar las percepciones, las preocupaciones y la confianza de la gente? ¿Es necesario que sea el GACH el que tenga que decir a los gobernantes que hay que establecer mensajes culturalmente apropiados por canales pertinentes para cada sector de la población? Señora Presidenta, nosotros desde el Frente Amplio queremos aportar, queremos soluciones para nuestra gente, queremos gente informada, gente que se pueda cuidar y gente que cuide a los demás. Queremos acciones firmes del Gobierno Nacional en materia de protección sanitaria, social y económica. Pero nosotros, como dijimos, nosotros no acompañamos este instrumento que se nos está puesto a la vista, que se nos propone. Porque los datos, señora Presidenta, son como los dije. Hoy, 740 fallecimientos, 11.000 personas cursando la enfermedad, 143 personas en cuidados intermedios. En diciembre eran 181 fallecimientos, 5.470 personas cursando la enfermedad, 72 personas en el CTI. Estamos en una situación de crisis sanitaria que tenemos que tomar otro tipo de medidas. Así que por ahora, señora Presidenta, muchas gracias.